Es un día de bastante actividad hoy en Venezuela, en esta cobertura especial de NTN 24, de este proceso electoral que va a realizarse el próximo domingo. Es un proceso donde se escogen 337 alcaldes en todo el país. Un proceso que, a pesar de ser local, como lo hemos dicho en distintas ocasiones, es un proceso que la oposición ha llevado o ha creado la matriz de opinión que es una especie de medición hacia el gobierno de Maduro. No podemos olvidar las elecciones presidenciales, donde por un margen estrecho de unos 300.000 votos se decretó que Nicolás Maduro había ganado las elecciones. Unas elecciones que para muchos hasta el día de hoy no ha sido reconocido ese resultado. Ahora bien, hoy cierran las campañas electorales en la capital, en Caracas, hay varios actos y se ha ofrecido una rueda de prensa por parte de los miembros de la Mesa de la Unidad. Y precisamente estoy con Ramón Guillermo Aveledo, que es secretario ejecutivo de la MUT. Y yo quisiera comenzar, señor Aveledo, precisamente por qué hace de esta elección, a pesar de ser, digamos, local, donde se eligen alcaldes, una elección tan importante para Venezuela. Es una elección local, pero ocurre en todo el país, en todos los municipios de Venezuela al mismo tiempo. Eso ya le confiere una particularidad. Pero además esta elección ocurre en momentos muy importantes para Venezuela. Venezuela vive una crisis económica severísima, ocasionada por las políticas de este gobierno, que han aumentado la escasez, aumentado la inflación, disminuido las divisas, depreciado la moneda, como lo sabe cualquier venezolano todos los días. Y además está en medio de una situación política muy particular. El gobierno, que surgió de una elección disputada y de una elección que fue impugnada, sin que pudiéramos recibir respuesta de los organismos electorales y jurisdiccionales en Venezuela, y hemos obligado a ir al exterior, el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por ampliar su base, por comunicarse con el resto del país, sino que con la excusa de estar defendiéndose de una, entre comillas, guerra económica que ha inventado, le ha declarado la guerra a la oposición política, al sector empresarial, a las universidades, a los sindicatos, y ha acentuado la crispación y la polarización en el país. La manera de salir de eso es el voto, la elección, y por eso queremos los venezolanos usar ese camino pacífico y venezolano por la excelencia que es el sistema electoral. Como otras elecciones que se han realizado en Venezuela, digamos, se va este proceso en desventaja, y me refiero a la oposición. Hay no me gusta calificar, pero digamos un abuso del poder en sí, o de los medios que da el poder para hacer campaña. Siempre se apela a este llamado de tener equidad, pero igual el gobierno venezolano nunca responde. No, el gobierno no sabe actuar sin ventajismo. El gobierno es superavitario en plata, pero deficitario en escrúpulos. Y actúa en eso, se siente por encima de la Constitución y de las leyes. Hemos tenido un promedio de media hora diaria de cadenas nacionales de radio y televisión, es decir, de transmisiones obligadas a todos los medios, a todas las televisoras y las radioemisoras del país, de mensajes del que ejerce la presidencia de la República. Pero además de eso tenemos 81 minutos diarios más de distintas intervenciones, además de publicidad oficial desmesurada y de uso de los medios públicos para la propaganda política. Pero además de eso hemos tenido uso del Poder Judicial, uso de la Contraloría General de la República, de las instituciones del Estado. Que en ese cuadro haya una competencia y que en muchas encuestas aparezca favorecida la opción de la unidad, lo que muestra es el deseo de cambio de los venezolanos y además la contextura, la solidez de esta amplia alianza que hemos constituido. Usted en la rueda de prensa hacía un llamado a los venezolanos que tienen la opción de seguir la rueda de prensa o de seguir lo que usted señalaba. Y yo me quiero referir a una frase particular. Usted decía, voten como si fuera la primera vez, con esa emoción, y voten también con la conciencia como si fuera la última. ¿Por qué? Bueno, porque este es un voto en condiciones muy dramáticas, porque el señor Maduro, el jefe del Poder Ejecutivo, ha dicho que las elecciones competitivas, capitalistas, esto entre comillas, no son las elecciones verdaderas, que las verdaderas elecciones son las elecciones del socialismo. Y bueno, si por eso él llama el socialismo real o realmente existente, se habla de unas elecciones sin competencia, unas elecciones solamente entre los partidarios del gobierno.
pero además porque hay unas leyes que ya son ley de la República, que son las leyes del poder comunal, donde se intenta suplantar los organismos elegidos directamente por el pueblo por unos organismos que no son elegidos directamente, pero que además están enlazados y son financiados por el Poder Ejecutivo. Esta combinación, justamente lo que nos llama, es a fortalecer esos alcaldes que vamos a elegir, porque esos alcaldes van a tener poder para defender a sus ciudadanos solo si tienen detrás una inmensa votación de la población. Y por eso esta vez hay que votar con la emoción de la primera vez, pero además con la conciencia de que la que puede ser la última, para que sepamos lo dramático del momento, pero también lo decisivo de nuestro voto. Gracias, Ramón Guillermo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Soraya, con esto volvemos a los estudios de la tarde. Más adelante hacemos un nuevo contacto y estaremos conversando con el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma.